Bueno, chicos, chicos, buen día. Hoy vamos a terminar con las sesiones que nos faltaron sobre el módulo 9, que tiene que ver con la biología, ¿no? La biología de las células. Entonces, vamos a revisar un poco la actividad 8, la actividad 9, ¿verdad? La actividad 10 que tiene que ver con esos temas, ¿no? Antes de empezar, les voy a dar un poco de una introducción muy breve, ¿no? Sobre lo que es una célula o lo que son las moléculas. Una célula, pues, es un organismo, ¿verdad? Que es uno de los organismos más simples que por los cuales nosotros estamos constituidos. Cuando uno ve cuál es la constitución de una célula, se da cuenta que una célula está constituida también por una estructura. Esa estructura tiene diferentes partes y cada parte tiene una función. Claro, ¿no? La célula está constituida por una serie de átomos, ¿verdad? Que están constituidos entre sí para crear esta región, este tejido, ¿verdad? Orgánico y que genera una función específica. Cada célula de nuestro cuerpo, ¿verdad? Genera una función específica y tenemos una diversidad de células. Por ejemplo, las células que forman nuestra piel, esas células que forman nuestra piel, a pesar de que son células, tienen funciones específicas y diferentes a las células, por ejemplo, que forman nuestro corazón. Entonces, ahorita vamos a platicar por qué hay esas diferencias entre un tipo de células y otras, por qué hacen diferentes funciones, ¿sí? Y a pesar de que tengan la misma estructura, ¿no? Pues resulta que existe algo que se llama ADN, más o menos como en la década de los 70, ¿verdad? Unos científicos estadounidenses encontraron esta característica del ADN y no es otra cosa el ADN que una información, o sea, es como si las células tuvieran un chip integrado, y ese chip fuera esto que se llama ADN, ¿no? El ADN le dice a la célula cuáles son sus tareas, o sea, qué es lo que tiene que hacer en el transcurso de su vida media, lo que sea que dure la célula, ¿no? Y al final, antes de que muera la célula, ese mismo ADN le dice que se tiene que reproducir, ¿no? O sea, tiene que reproducirse. Ese proceso se llama mitosis y, y, y al momento de reproducirse la célula ya puede morir. Esa es su instrucción final. Entonces el ADN le dice a la célula qué hacer. Básicamente le dice qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y ese ADN se encuentra justo en el núcleo de la célula. Está rodeado de una capa, de una membrana que se llama membrana celular. Además, adentro de esa membrana celular también existen otras componentes, ¿no? Que tienen diferentes funciones, como por ejemplo, ¿no? Tomar los nutrientes, ¿verdad? Que nosotros ingerimos, y esos nutrientes los procesan para crear energía y para que la célula pueda tener esa energía para poder funcionar. Además, para reproducirse también necesitan ese tipo de energía, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hablar sobre esta estructura. Es una de las estructuras más elementales, pero sí es compleja, no es simple. Tiene al menos 20 componentes, ¿no? Dentro de la célula, y cada componente tiene una función específica. De manera que ahorita les voy a más o menos yo mostrar, ¿no? Cómo podemos abundar un poco más sobre los temas que tienen que ver con la célula. Pero quiero nada más terminar esta parte antes de entrar a contestar las preguntas de la actividad 8 y la actividad 9, diciendo que, por ejemplo, la célula es tan fundamental nuestra constitución, que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son causadas por problemas celulares, ¿no? Un ejemplo claro de eso es que cuando ese ADN se ve un poco afectado, y hay diferentes formas de que el ADN se pueda afectar. Uno de esos procesos es por radiación. Cuando se ve afectado el ADN,
pues básicamente la célula necesita el ADN para saber qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función en el organismo. Y cuando esa información es perturbada, o sea, es borrada o está incompleta, ¿no? O sea, se borró una parte, la célula pierde el sentido de qué es lo que tiene que hacer y cuál es su deber en ese organismo. Cuando sucede eso, ocurre algo muy similar. Esto es muy interesante porque lo voy a poner de esta manera. Se supone que, yo supongo que está basado en la idea de la célula, ¿no? Pero cuando ustedes ven esas películas de zombies, ¿verdad? Se supone que cuando estás infectado con un virus de ese tipo, ¿verdad? Este, pierdes tu constitución humana. Se supone que un zombie pierde su constitución humana y solamente conserva sus principios básicos. Y los principios básicos son alimentarse, ¿verdad? Pierde la conciencia, esa parte que nos hace humanos, y solamente se alimenta. Es un ejemplo ese, muy claro, que nosotros comúnmente vemos en películas, ¿no? Y en programas de televisión, y yo estoy seguro que posiblemente esto está basado en esta idea de la célula. La célula la hemos estudiado déjenme ver, desde cuándo hemos estado estudiando la célula. Yo creo que tenemos al menos tenemos 200 años de estar estudiando los organismos celulares, ¿no? Entonces, son muchos años de haber estudiado estos fenómenos, y también hemos encontrado muchísimas cosas. Hasta hace 30 años, hace 40 años, más o menos, encontramos que el ADN existía, ¿verdad? Se pudo encontrar, se pudo demostrar, y eso causó que se les diera el premio Nobel a la gente que constituyó, ¿no? Y que dijo que efectivamente el ADN existía y que tenía una forma helicoidal. Pero bueno, total que cuando ese ADN se ve afectado, la célula pierde el sentido de su rumbo, y también parece ser que tiene como un principio básico la célula. Y entonces ese principio básico es reproducirse y alimentarse. De manera que las células que se producen a partir de esta célula que ya estuvo mal, o sea, esta célula que ya no siguió las instrucciones eh, que inicialmente se le dieron por alguna causa, ¿no? Algún agente externo que hizo que la célula perdiera esa información, pues esta le pasa su material genético a las otras dos nuevas que se producen por el proceso de mitosis. Y esa información ya mal, pues ese código genético que ya está en esa célula, también lo mismo que le faltó a la célula generadora, eso mismo va a tener el producto. De manera que estas dos células también nacen sin un fundamento o sin ninguna función dentro de ese organismo, y siguen conservando esos principios básicos, que es alimentarse y reproducirse. Y entonces cada una de esas dos vuelve a separarse en otras dos. Y cada una de esas dos nuevas, ya van a ser cuatro, ¿verdad? Cada una de esas vuelve a separarse en dos más. De manera que el crecimiento de estas células es un crecimiento que le llaman crecimiento exponencial. De manera que a un tiempo considerable que se puede calcular, vas a tener un número muy fuerte de células, considerando que empezaste con una. A ese fenómeno que les estoy platicando yo, los médicos o la medicina le han puesto un nombre a ese padecimiento, y se llama cáncer, ¿no? Son los famosos tumores cancerígenos, y nuestro cuerpo tiene un proceso de defensa para evitar que estas células se sigan reproduciendo y expandiendo, y los envuelve en un tejido, en una capa, ¿no? Es un tejido, los envuelve para evitar el crecimiento. Claro, no siempre se logra evitar ese crecimiento, pero es una defensa que tiene nuestro organismo. A lo que voy yo es que el estudio de las células es tan importante que la mayoría de las enfermedades, no sé si sea la primera causa de muerte en el mundo, pero anda entre las primeras 5 causas de muerte. El cáncer en general, no importa dónde lo tengas, yo creo que anda entre las primeras causas de muerte en el mundo. Lo producimos nosotros mismos.
y lo producimos nosotros, o sea, nuestro propio organismo se genera ese problema y lo generamos nosotros, ya sea por altos niveles de sodio, o sea, por ingerir altos niveles de ciertos elementos que el organismo mismo exige, ¿verdad? Que la célula de repente posiblemente se vea afectada en su ADN porque la saturaste de algo que no le causó bien y se produce esta degeneración. A eso se le llama degeneración de las células, ¿no? Entonces, estas actividades, la 7, la 8 y la 9 y la 10 me parece, hablan sobre todo lo que tiene que ver con este proceso celular y sobre las moléculas y las biomoléculas. Pues es interesante hacer una investigación. Yo en la actividad 8, 9 y 10 les di una página, un link, para que pudieran estar leyendo. Básicamente, si ustedes leen esa página que yo les di, pueden contestar perfectamente cada pregunta de las actividades. Para eso lo hice con la finalidad así. Entonces les voy a compartir yo pantalla sobre la actividad 8, que es la que nos quedamos, ¿verdad? Que ya entra en la parte de biología. O sea, pasamos ya a la parte de física, ¿verdad? Y vamos a estudiar, ¿no? Esta parte. Y resulta que la primera pregunta habla pues, sobre qué son las biomoléculas, ¿verdad? Pues la voy a leer estrictamente. Y dice, las biomoléculas se clasifican, o sea, habla de una clasificación de la biomolécula. Y esa clasificación, pues te pregunta, aquí hay una serie de respuestas, dice, las biomoléculas se clasifican y luego el inciso A dice, nucleótidos, ARN y ADN, ¿no? El ARN y el ADN, como los comenté ahorita, pues no es otra cosa que la parte donde se encuentra la información que se encuentra en el núcleo de la célula, ¿no? Básicamente se podría decir que no lo tomen literal, pero es como si fuera el cerebro de una célula. Le dice qué hacer, le dice qué hacer, le dice cuándo hacer y le dice cuándo reproducirse y cuándo morir, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, claro que no es esta parte, ¿no? de las biomoléculas. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que nosotros, les voy a mostrar nada más algo, ¿verdad? Y entonces, este tipo de actividades, chicos, es sumamente sencillo. Ahorita voy a abrir el portal yo. Déjenme ver. Bueno, se está compartiendo el documento todavía. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles ¿no? Que se vea que estoy compartiendo el buscador. Me voy a ir a la parte voy a ponerle biomoléculas orgánicas. Vamos a ver qué son las biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Y pues por supuesto, ¿no? Están constituidas por estos elementos, pues, por carbono. La mayoría de los organismos están compuestos por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Fíjense que estos elementos, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, son elementos que se encuentran en la capa de ozono. Cuando la capa de ozono se generó, es el famoso CHOM, ¿verdad? El famoso CHOM es esto. Bueno, le falta aquí algún otro elemento, pero la mayoría están aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos encontramos aquí, porque vamos a ver que la respuesta a las biomoléculas, pero ahorita vamos a comprobar eso. La respuesta a qué son las biomoléculas, pues son estos, el inciso B, donde dice que son carbohidratos, proteídos, lípidos y ácidos nucleicos. Todos esos son biomoléculas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita pues, cómo definen a estos componentes, ¿no? Dice que las biomoléculas están constituidas principalmente, lo que decía ahorita, por estos elementos químicos, ¿verdad? Estos son elementos químicos que al momento de combinarse generan una biomolécula, ¿no? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, esos son elementos de la tabla periódica y son elementos
por los cuales está constituida nuestra atmósfera también. Dice que las biomoléculas cuentan con estos elementos en su estructura, ya que les permite el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes, ¿no? Resulta que las moléculas se generan a partir de cómo se combinan los átomos. Estos que están poniendo aquí, estos el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? Los conocemos como elementos químicos, pero realmente, o sea, esos son átomos, son átomos. Y ya sé que en química les ponen un cuadrito y les dicen que son, y ustedes tienen la imagen de un elemento como un cuadrito, ¿verdad? No es otra cosa que un átomo, ¿no? Entonces, los átomos se combinan y se combinan en su capa de valencia, pues es la última capa. Entonces, dependiendo de cuántos electrones tengan en la última capa, se supone que deben de tener 8. Pero hay unos que no tienen 8. Quiere decir que si hay algunos que no tienen 8 es porque lo perdieron o porque simplemente al perderlo significa que lo ionizaron, es decir, que le arrebataron un electrón de la última capa y tiene espacio para un electrón. Hay otros que les arrebataron 2 o 3 dependiendo, ¿no? Eso, o sea, las reacciones químicas vienen de ahí, vienen de que en la última capa de valencia los electrones, los átomos a veces pierden electrones, tienen que tener 8, pero a veces los pierden. A esa regla se le llama la regla del octeto, donde en la capa de valencia tienen que tener 8 electrones. Si, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿sí? En el caso del oxígeno, pues el número atómico, lo que me dice el número atómico es el número de electrones que tiene en su capa de valencia. En su capa de valencia tiene que tener 8. Eso quiere decir que para que el oxígeno se combine con el hidrógeno, ¿sí? Más bien, para que se combine con 2 hidrógenos, el oxígeno, debe de perder 2 electrones en su capa de valencia. Los debió haber perdido, los tiene que perder de alguna manera, ¿no? Ya sea que se le aplique una energía, ya sea que se caliente, pero debe perder 2 electrones para que el hidrógeno le comparta el único electrón que tiene, ¿verdad? Y que generen la molécula del agua. Entonces, las moléculas, chicos, se generan a partir de estas combinaciones covalentes entre los átomos. Claro, va a haber combinaciones que no van a ser posibles porque si a uno solamente le falta un electrón y otro, por ejemplo, por ahí, pues tiene todos sus electrones ya ocupados, sus capas, pues definitivamente no se puede combinar. Si uno los tiene todos en su capa de valencia, no puede admitir otro más. Entonces, hay reglas, ¿no? Que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, aquí se clasifican en 2 biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas, ¿no? Entonces, lo que nos comentan aquí es que fíjense que aquí digamos que un cuadro sinóptico, ¿verdad? Donde están las 2 tipos de clasificaciones que nos aparecen de estas biomoléculas. Las inorgánicas no son las que estamos estudiando ahorita nosotros. Tienen que ser orgánicas. Tenemos que estudiar este brazo, que es el brazo derecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando un organismo vivo. Las células son un organismo vivo, entonces tenemos que estudiar las orgánicas y estas se clasifican en todos estos, en lípidos, proteínas, carbohidratos, y entonces yo me voy a la actividad y veo cuál de esas, ¿verdad?, cumple con todas esas. Aquí está, es el inciso B. Básicamente, chicos, las actividades 8, 9 y 10 no es otra cosa que hacer una investigación. Es hacer una investigación de cuál podría ser. O sea, por ejemplo, aquí estudiamos pues, qué eran las biomoléculas, las buscamos, las investigamos, leímos un poco de eso y de todas estas, pues nos dimos cuenta que la clasificación de las biomoléculas orgánicas es el inciso B, aquí están todas. Ahora, bueno, aquí hay una tabla, ¿verdad?, que había que llenar. Son hidrocarburos, dice, no polares. No polares significa que no tienen polaridad porque, bueno, hay algo que tampoco mencioné, pero esas combinaciones que se dan entre las capas de valencias para formar moléculas entre los átomos se hacen de manera eléctrica, ¿no? O sea, son cargas, estamos hablando que los electrones son cargas eléctricas y que se atraen o se repelen a medida que uno lo necesite.
Por ejemplo, esto ya sé que no se trata de esta la sesión de ahora, pero rápidamente lo voy a decir. Cuando un electrón, ¿sí?, se encuentra en la capa de valencia, resulta que ese electrón tiene una carga negativa, está cargado negativamente. Cuando el electrón se sale de ahí, o sea, por alguna razón se quita de ese lugar, de ese espacio, ¿verdad? Deja ese espacio. O sea, tiene que tener 8 electrones en la capa de valencia, pero uno de ellos se fue, por alguna razón, ¿no? No me preocupa ahorita saber por qué se fue o cómo es que no está ahí. El punto es que cuando el electrón no está en ese lugar, deja un espacio que le llaman hueco, ¿verdad? A ese hueco lo definen como eléctricamente positivo, como si estuviera cargado eléctricamente positivo. Entonces hay una ley, ¿no?, eléctrica, hay una ley eléctrica que es la ley de Coulomb, donde una carga negativa y una carga positiva generan una fuerza de atracción. Entonces, la combinación entre los elementos, ¿sí?, entre los átomos, entre dos átomos, esa combinación o esa interacción se va a dar a partir de una interacción eléctrica. Por eso hablan de que si es polar o no polar, está hablando de si está cargado eléctricamente o no está cargado eléctricamente, ¿no? Bueno, eh, dice que son hidrocarburos no polares y no son solubles en agua. Fíjate, o sea, quiere decir que no se disuelven, ¿no? Estos son términos químicos, ¿eh? Por eso estoy hablando de química, porque estos son términos químicos, ¿no? Yo sé que esto es de biología, pero están usando términos químicos en el enunciado. Entonces, tenemos que entender el enunciado para poder responder esta pregunta, ¿no? Hacer la investigación para ver cuál de todas estas sería la correcta, ¿no? Dice, las células los utilizan como depósitos de energía, como material, o sea, ahí depositan la energía en la célula, ahí la guarda, ¿verdad? Esa energía que ya fue transformada para que después esa energía va a hacer que la célula haga funciones, ¿no? Cuando se reproduce, la célula necesita energía para reproducirse, para separarse, ¿no? Dice, como materiales estructurales y como moléculas señalizadoras y se clasifican en ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Entonces te dice, escoge de estas 4 algo, ¿no?, que coincida con este enunciado. Pero creo que dejé de compartir, ¿verdad? Permítanme. Ahí está. Perdón, ahí está, ¿no? Ahí está el enunciado. Este, entonces, vamos a ver qué de todos estos, ¿verdad?, se genera esa característica. Pues resulta que hay algo, ¿verdad?, que lo que hace es que la energía que se produjo, ¿verdad?, hay unas enzimas, que las enzimas lo que hacen es que el alimento que nosotros ingerimos lo empiezan a separar, ¿verdad? Y entonces lo separan esas enzimas y hay varios tipos de enzimas. Entonces las enzimas separan el alimento y no solamente lo separan, sino que se dedican a procesar esa parte que ellos necesitan. O sea, si el alimento puede tener a lo mejor sodio, puede tener hierro, puede tener potasio, puede tener una serie de cosas esos alimentos, y las enzimas se dedican a separar. Y hay enzimas específicas para separar el potasio, hay enzimas específicas para separar el hierro y así sucesivamente. Y cuando los separan, muchos de estos alimentos, ya sea los azúcares, ¿verdad? O sea, que no es otra cosa que la glucosa, la convierten en energía. Y esa energía va a la célula, ¿no? Las enzimas transportan, ¿verdad? No solamente la procesan los alimentos para convertirlos en energía y luego los transportan a un lugar y lo depositan, que es lo que hice el enunciado de la pregunta, ¿verdad? Pues ese lugar donde está depositado en la célula son los lípidos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una investigación sobre qué son los lípidos, vamos a encontrar perfectamente que coincide con el enunciado de la pregunta. Pero permítanme. O sea, es que la biología no es complicada, chicos. Y la idea de la célula es que nosotros podamos identificar cada elemento, cada parte de la célula
y poderle, y simplemente poder leer qué hace esa parte de la célula. O sea, es cierto que a veces parece muy complicado, pero si uno tomara esa parte de la célula, la pusiera en un archivo, en un documento Word, por ejemplo, lípidos, y luego después dos puntos, y ahí pones lo que hace los lípidos, eso ya te resulta sumamente sencillo. Entonces es como construir cada componente de la célula, y una vez que termines, lo único que hace la célula es describir qué hace cada parte. O sea, la biología lo que hace es de encontrar cuál es la estructura de lo que sea que esté estudiando ese organismo y lo clasifica, ¿verdad? Y al momento de clasificarle, básicamente dice qué es y qué función tiene, ¿no? Básicamente qué hace. Es todo lo que hace la biología. No se preocupa por cómo se formó, no se preocupa por cuáles son las interacciones, no se preocupa por nada más que por eso. Simplemente es una descripción. Por eso básicamente es como si contestáramos un cuestionario, ¿no? Entonces, es lo que quería yo comentarles, por ejemplo, qué son los lípidos, ¿verdad? O sea, quiero saber qué son los lípidos y qué hacen. Pues simplemente pues hago la investigación esa y me voy a topar que dice, son grupos de moléculas biológicas que comparten dos características. Son insolubles en agua, una de las cosas que decía el enunciado, son ricas en energía debido al número de enlaces carbohidrógeno, o sea, guardan la energía, ¿verdad? Un lípido es un compuesto orgánico molecular no soluble compuesto por hidrógeno y carbono. Te dicen cuáles son sus constituyentes, ¿no? Entonces, dicen, los tipos de líquidos, además, los lípidos, eh, se encuentran en la sangre. Y existen varios tipos de estos lípidos, ¿no? Por ejemplo, el colesterol y los triglicéridos son dos tipos de lípidos, ¿no? Cuando uno tiene un exceso de estos niveles, o sea, sabemos que el colesterol lo tenemos que tener, o sea, lo tenemos todos los organismos. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. Sabemos que ya sabemos cuál es el funcionamiento de un lípido, ¿no? Guarda energía. Guarda la energía para que la célula la utilice cuando ella esté lista para utilizarlo, ¿no? Para hacer algún procedimiento, ¿no? Eh, pero entonces el exceso de ellas puede causar un problema en la salud, porque quiere decir que el exceso de ellas significaría que la célula tendría un exceso de estas estructuras. Y al tener un exceso de esto, podría ser que dañara la célula, ¿no? Y estamos hablando de que ese daño puede causar degeneración. Y si causa degeneración, es posible que cause una consecuencia como tipo cáncer, ¿no? Por eso es que los niveles de colesterol y triglicéridos siempre se tienen que cuidar, ¿no? Porque eso nos pueden causar problemas en la salud. Como todo los índices que aumenten en nuestra salud son malos, ¿no? Las células mismas cuando se reproducen en demasía también son malas, ¿no? Nos matan. Los glóbulos blancos que nos protegen de los virus, ¿verdad? Que entran a nuestro organismo para dañarnos, en demasía también son malos para nosotros. O sea, a pesar de que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, los glóbulos blancos, cuando tenemos un aumento en los glóbulos blancos, se vuelven en nuestra contra. Entonces, quiero que entiendan que esto, la verdad, o sea, lo único que necesitamos saber es qué son, qué hacen, ¿verdad? Cuál es su descripción y posiblemente por qué están constituidos, ¿no? Entonces, todas las preguntas de las actividades 8 y 9 básicamente se resuelven igual, ¿no? O sea, yo definitivamente les dejé yo un material para poder, un material de consulta donde absolutamente todas las respuestas que vienen en la actividad 8, 9 y 10 se pueden contestar perfectamente, ¿no? Consultando ese material, ¿no? Y este video es para decirles cómo es lo que tienen que hacer. Simplemente entren en el material de consulta que yo les di, ¿verdad? Y lean qué dice cada componente. Y básicamente, cuando ustedes estén leyendo ese componente, va a ser el enunciado de una de las preguntas de la actividad. Es muy simple, chicos. Y también estamos usando pues, uno de los recursos que nosotros tenemos, que es la investigación. El ser un estudiante no basta con que el profesor te lleve a todas las respuestas, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de funcionar si se encuentra un profesor o no con nosotros. No sé, tenemos que poder
recrear esa habilidad de poder investigar y de poder buscar respuestas por nosotros mismos, ¿no? Claro, ¿no? Yo les estoy facilitando tanto la idea de cómo investigar y también de acercarles un poco la fuente, ¿no? de investigación. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Esto sería digamos que el último video de la semana 3, ¿verdad? Del módulo 9.